Estamos llegando ya a la última sesión de nuestra semana de oración y tengo quizás hoy, para mí es uno de los temas más importantes porque es un tema que tiene que ver con la esencia del adventismo. Me dijeron que esta tarde va a haber una reunión donde voy a tener la oportunidad de agradecer, pero ahora simplemente quiero agradecer en la persona del doctor Rivero el gran cariño que me han brindado en esta semana. Fue muy lindo poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Esta tarde quizás voy a hacer unos agradecimientos más específicos porque no quiero tomar mucho tiempo. El doctor Acosta me acaba de llamar también para saludarme y quiero agradecerles a todos porque realmente sentimos que Dios se ha manifestado. Y cuando Dios se manifiesta no tiene que ver tanto con un predicador, sino que tiene que ver con la disposición que todos tenemos para buscar a Dios. Y cuando todos nos unimos en la búsqueda sincera de Dios, Dios se manifiesta. No sé si este micrófono está haciendo interferencia. ¿Qué hago con esto? Los micrófonos han sido un desafío esta semana. Muy bien, vamos a tener entonces una palabra de oración. Querido Señor, gracias porque cuando te buscamos te hallamos, porque tú nos has salido a buscar primero. Solamente nosotros tenemos que hacer un alto y darte una oportunidad. Gracias por los triunfos del Evangelio, por los triunfos, Señor, de tu poder en esta semana, por el bautismo que veremos ahora dentro de un tiempito de aquí, de personas que han decidido jugarse por ti, han decidido dejar de luchar contigo y rendirse y dejarse llevar por el Espíritu para cumplir una misión y de esa manera preparar camino para tu venida. Señor, manifiéstate con poder en este último tema. Que tu nombre sea ensalzado, que la persona de Jesús sea glorificada y que podamos entender que tú nos has elegido para un propósito. No solamente nos has elegido, sino que nos has elegido para un propósito. Te pedimos que todos los sinceros de corazón podamos aceptarlo. Esto te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Hace 150 años nosotros como adventistas estamos predicando de que Cristo viene y que Cristo viene pronto. Sin embargo, pareciera ser que las circunstancias desafían nuestra predicación. Porque podemos, a pesar de que nosotros digamos que Cristo viene pronto, desde 1844, que nació nuestro movimiento, podemos decir que realmente Cristo no ha venido pronto, sino que se ha tardado. Y hay mucha gente que está comenzando a desanimarse porque piensa ya que el tema de la segunda venida de Cristo es un tema que ni necesitamos predicar. Y entonces hay muchos predicadores que dicen, no tenemos que predicar la inminencia de la segunda venida de Cristo, sino que tenemos que predicar la certeza de la venida de Cristo. Y no importa cuándo venga, simplemente nosotros sabemos que viene. Y sí, si bien suena bien y suena lógico, yo creo que eso es un mecanismo psicológico para justificar la tardanza. Y yo me acuerdo cuando era chiquito, tenía 8 años, mi papá estaba con un grupo de personas en su iglesia, a la salida de la iglesia, y estaban hablando. Mi papá siempre fue muy apasionado con el tema del conflicto de los siglos y de los últimos eventos. Y entonces, analizando los últimos eventos, decía, yo no le doy más de 5 años a este mundo. Y estábamos en 1973. Y pasaron los 5 años y el mundo sigue. Y ahora vemos las señales. Y también decimos, Cristo viene. Entonces vienen las señales y nos asustamos, nos juntamos para orar un tiempo, pero se tranquilizan las señales y ya de vuelta todo viene a lo mismo. Ahora, ¿por qué Cristo se ha tardado? ¿Realmente Cristo se tarda? ¿Y saben qué? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Cristo se tarda. Y Cristo se ha tardado. Y quiero hoy demostrar, estudiando el Apocalipsis, encontrar la respuesta a este dilema, y especialmente para nosotros que somos adventistas. Esto está en Apocalipsis 1 al 3. La solución de este dilema la encontramos en los 3 primeros versículos del Apocalipsis. Y dice así, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es interesante porque el Apocalipsis comienza diciendo que el tiempo está cerca. Y también nos dice allí, yo resalté, las cosas, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y entonces acá encontramos algo interesante. Esa frase dice las cosas que deben suceder pronto. No dicen las cosas que van a suceder pronto, sino las cosas que deben suceder pronto. Si diría las cosas que van a suceder pronto, ¿qué es lo que concluiríamos? ¿Cuál es la diferencia con van a suceder o deben suceder? Cuando dicen las cosas que van a suceder pronto, quiere decir que esas cosas van a suceder pronto, sí o sí. Pero cuando me dice Dios que esas cosas, o el testigo fiel, dice que las cosas deben suceder pronto, me está diciendo que en la mente de Dios, en la intención de Dios, está que las cosas sucedan pronto. Pero no necesariamente va a ser así. Porque si no diría las cosas que van a suceder pronto, pero dice las cosas que deben suceder pronto. ¿Y por qué dice las cosas que deben suceder pronto? Muy bien, la respuesta la encontramos en la primera bienaventuranza, que está en el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, ¿para quiénes? Para los que leen, para los que oyen y para los que guardan las palabras de esta profecía, o sea, la palabra del Apocalipsis. Entonces, para que el tiempo esté pronto, yo debo leer el Apocalipsis. ¿Qué es leerlo? Leerlo es leerlo. O sea, yo tengo que saber cuál es el contenido del Apocalipsis. Segundo, oír. Los que oyen, los que leen y oyen. Oír, en el concepto hebreo, significa entender, tratar de entender. O sea, no quiere decir simplemente escuchar, sino quiere decir oír con el deseo de entender. Y entonces dice, y bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. O sea que para que el tiempo esté cerca, yo debo leer, debo oír y debo guardar. Y nosotros como pueblo adventista hemos leído, hemos oído, quizás somos las personas, a veces nos jactamos de tener la mejor interpretación del Apocalipsis, pero creo que tenemos un poquito de problema con la última condición, que es ¿qué? Guardar. ¿Qué significa guardar la profecía? Esta palabra en el griego es la palabra tereo. Perdón, me salté algo. Al final del Apocalipsis, Apocalipsis 22, 7 al 9, hay otra bienaventuranza y dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que ¿qué? El que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora fíjense qué interesante. Aquí comienza, al final del Apocalipsis dice que Cristo viene ¿cómo? Pronto. Pero dice bienaventurado el que ¿qué? El que guarda. Ya no dice el que lee y el que oye. Porque si llegaste al final del Apocalipsis, ya quiere decir que ya leíste y oíste. Pero dice ahora bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Cuando guardemos las palabras de esta profecía, entonces Cristo va a venir pronto. ¿Qué significa guardar en la Biblia? Y nosotros sabemos, ¿por qué no le preguntamos qué significa guardar al apóstol que escribió el Apocalipsis? Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, y en el Evangelio de Juan encontramos la misma palabra que aparece en el Apocalipsis. Para guardar la profecía, la aparece en este contexto. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la misma palabra. ¿Qué significa guardar? Muy bien, guardar significa obedecer, significa cumplir. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y fíjense, en Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que guardar es obedecer, es cumplir. Entonces, yendo al Apocalipsis, nosotros podemos entender que cuando dice bienaventurado el que lee, quiere decir el que lee la profecía. El que oye quiere decir el que entiende la profecía. Pero el que guarda la profecía, ¿qué quiere decir? Que obedece la profecía.
Y acá viene algo importantísimo. La profecía no la estudiamos para ver cuándo se cumple, sino que nosotros la estudiamos para cumplirla. El gran problema de nosotros, del pueblo de Dios, de los adventistas del séptimo día, es que vamos a los seminarios de Apocalipsis y empezamos a hablar de la profecía y empezamos a ver que esto va a pasar, y nos quedamos después del seminario esperando que la profecía se cumpla, cuando la Biblia me dice que Cristo va a venir pronto cuando leamos, cuando oigamos y cuando cumplamos la profecía. La profecía no se ha dado para que nosotros la esperemos cumplir, sino que se nos la ha dado Dios como un mapa o como una, podríamos decir, una estrategia de acción para el pueblo de Dios para que cumpla la profecía y para que sepa qué es lo que tiene que hacer para que Cristo venga. Si es que Cristo no vino, es porque hemos leído, tal vez hemos oído, pero no hemos ¿qué? No hemos guardado. Y esto alguien puede decir, puede ser un concepto un poquito extremo quizás, pero vamos a ver cómo Jesús abordaba la profecía. Vamos a ver Jesús y la profecía. Si nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que abordar a la profecía de la misma manera como la abordó Jesús. ¿Cómo sabía Jesús dónde debía desarrollar su ministerio? Él era el Mesías, ¿verdad? ¿Cómo él sabía dónde tenía que ministrar? Y fíjense lo que dice Mateo 4, 12 al 14. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿dónde había leído Jesús que el Mesías iba a ministrar en Galilea? ¿En dónde? En la profecía de Isaías. Entonces él leyó la profecía de Isaías que hablaba del Mesías, y cuando vio que Isaías decía que él iba a ministrar en Galilea, ¿a dónde fue? ¿Fue a Galilea para qué? Para cumplir la profecía. O sea, no era que un día estaba Jesús caminando en Galilea y vino alguien y le dijo: Jesús, estás cumpliendo la profecía. Y le mostró la profecía a Isaías. ¡Oh! En serio, no me di cuenta. No me había dado cuenta. No, sino que él leía la profecía, y cuando leía la profecía él decía: esto tengo que cumplir. Esa profecía está hecha para mí y por lo tanto yo tengo que cumplir la profecía, tengo que obedecer la profecía. ¿Cómo sabía Jesús qué debía hacer en su ministerio? Lucas 4, 16 al 21. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo sabía Jesús que él tenía que sanar enfermos? ¿Cómo sabía? Porque lo había leído ¿dónde? En la profecía. Y como lo había leído en la profecía, entonces él iba y cumplía la profecía. ¿Cómo sabía que él tenía que ministrar entre los pobres? Porque la profecía de Isaías lo decía. Y él leyó la profecía y ministró entre los pobres. Mateo 8, 16 y 17 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó todos los enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fíjense que dice que él hizo eso para cumplir la profecía. Se olvidó Jesús de la profecía en los momentos de su agonía. Y fíjense, en el contexto de la muerte de Jesús, Jesús estaba colgado en la cruz. Y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: ¿para qué? Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Dónde había leído Jesús que el Mesías, cuando esté por morir, iba a decir tengo sed? ¿Dónde lo había leído? Lo había leído en los Salmos.
Y los salmos mesiánicos. Y él entonces, como lo había leído, cuando estaba en la cruz, el Espíritu Santo le hizo acordar que el Mesías iba a decir tengo sed. Y entonces él, para cumplir la profecía, dijo tengo sed. Y así confirmó en la mente de los discípulos que él era el Mesías. O sea que Jesús no cumplía la profecía sin darse cuenta. Él era consciente de que tenía que cumplir la profecía y a través de la profecía Dios le daba la carta de comandos a Jesús para que él sepa qué era lo que tenía que hacer. No sé si te das cuenta hacia dónde estoy yendo. El libro de Apocalipsis es un libro que Dios lo dejó para la última generación. Lo dejó para que la última generación sepa qué es lo que tiene que hacer para que Cristo venga. Y si esa generación se apropia del libro de Apocalipsis y comienza a cumplir la profecía, la lee, la oye y la guarda, Cristo viene y viene pronto. Si Cristo no vino pronto, ¿es porque qué? Porque la leímos, quizás la oímos, pero no la guardamos. ¿De qué hablamos en la profecía siempre? Cuando vamos a un seminario, no sé cuántos fueron un seminario de Apocalipsis, pero la mayoría de las veces el acontecimiento principal de un seminario de Apocalipsis se llama ley dominical. Y entonces empezamos a hablar de la ley dominical y salimos de la iglesia pensando que hay que esperar a ver cuándo se da la ley dominical. Y todo el mundo está centrado en la ley dominical. Una estrategia de Satanás para hacernos quedar sentados en la iglesia esperando. ¿Cómo medía Jesús los tiempos de su ministerio? Y fíjense, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido, arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9:51. O sea, cuando se cumplió el tiempo de que él tenía que morir, dice que Jesús se puso a afirmar el rostro, quiere decir se puso cabeza dura. O sea, Jesús dijo, voy a ir a Jerusalén y nada me va a apartar de eso. Pero él dice cuando se cumplió el tiempo. ¿Qué tenía un reloj Jesús? ¿Cuál era el reloj que Jesús usaba? Entonces, de acuerdo a esto, podríamos interpretar que Jesús usaba el reloj de la profecía. Vamos a ver, en Mateo 18, 21 y 22, dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Les hago una pregunta. ¿Cómo determinó Jesús que la medida de la misericordia iba a ser 70 veces 7? ¿O es 70 veces 7? ¿De dónde sacó Jesús que la medida del perdón es 70 veces 7? ¿Cuánto es 70 veces 7? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Bueno, no los escucho, pero yo les voy a dar la respuesta. Es 490 años. Es 490, no 490 años. ¿De dónde sacó Jesús eso? Eso Jesús lo sacó de la profecía de Daniel 9:21, que decía, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, 70 veces 7, y sobre su santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En esta profecía, que se llama la profecía de las 70 veces 7, o la profecía de las 70 semanas, está la fecha en que Jesús iba a ser bautizado y está la fecha en que Jesús iba a morir en Jerusalén. Como Jesús estudiaba la profecía, entonces cuando él supo que tenía que ser bautizado por medio de la profecía de Daniel, fue y subió y le pidió a Juan el Bautista que lo bautice. Pero en esa profecía decía que a los 3 años y medio Jesús iba a morir en una cruz. Y como él conocía esta profecía, cuando se cumplió el tiempo, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Porque Jesús no estudiaba la profecía para esperarla. Él estudiaba la profecía ¿para qué? Para cumplirla. ¿Se empiezan a dar cuenta lo que esto significa? Jesús estudiaba la profecía para cumplirla. Ella era su reloj y mapa que le marcaba el tiempo y el camino que debía seguir. ¿Para qué Dios nos dejó la profecía? Para que la cumplamos. Y Apocalipsis dice, bienaventurado, he aquí yo vengo pronto para todo aquel que guarda la profecía. Si Cristo no vino pronto y Cristo se tardó, ¿es porque qué? Porque no guardamos la profecía. Ahora les hago una pregunta. ¿Seguimos siendo libres cuando Dios da una profecía? ¿Lo que Dios profetiza se va a cumplir sí o sí? No. Dios da una profecía para su pueblo.
y si su pueblo no quiere guardarla, la profecía no se cumple. Eso se llama, y nosotros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento decimos, los judíos, Dios les dio profecía, no quisieron cumplirla, y a esas profecías les llamamos profecías como condicionales. A ver, a estudiantes de teología. Son profecías condicionales, que Dios dio una profecía, el pueblo no quiso cumplirlas y Dios no las cumplió, a pesar de que Dios las había profetizado. Y por eso me dice que cuando Dios da una profecía, yo soy libre todavía. Cuando Dios da una profecía al pueblo de Dios, el pueblo de Dios, Dios no quiere que el pueblo de Dios cumpla la profecía como un robot, como diciendo, está profetizado y hay una fuerza que nos lleva a cumplir la profecía. No, como somos libres en Cristo, Dios quiere que Él dé una profecía y que nosotros voluntariamente cumplamos la profecía porque queremos colaborar con Dios. Dios no quiere a nadie en su pueblo que esté por obligación. Dios no quiere a nadie en este lugar que esté por la fuerza. Dios quiere, o sea, en el sentido no institucional, sino en el sentido, las instituciones tienen que tener reglas, pero en el sentido personal. La religión tiene que ser lo más libre que existe en el mundo. Y por eso Dios respeta la libertad. Y cuando Él da una profecía a su pueblo, pretende que su pueblo responda cumpliéndola. Pero no que responda por obligación, sino que responda porque quiere colaborar con Él. Ahora, fíjense, esto es muy interesante, la profecía y los injustos. Juan 19:24 dice, entonces dijeron entre sí, estamos en la muerte de Cristo, a Jesús lo habían desnudado y se habían quedado los soldados con el manto de Jesús y vamos a ver qué pasa. Dice así, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados. Les hago una pregunta. ¿Dónde estaba escrito que se iban a repartir las ropas del Mesías cuando muriera? En Salmos, en los Salmos mesiánicos. Les hago otra pregunta. ¿Los soldados sabían que estaban cumpliendo la profecía? No, ellos no sabían que estaban cumpliendo la profecía. Sin embargo, la cumplieron. ¿Por qué los soldados cumplieron la profecía? Porque cuando tú no estás en el pueblo de Dios, tú no eres libre, eres esclavo. Y por lo tanto Dios no viola tu libertad al dar una profecía y que la profecía te agarre. En otras palabras, cuando Dios da una profecía para los injustos, esas profecías se van a cumplir sí o sí. Pero para cuando da una profecía para el pueblo de Dios tiene que cumplir la profecía por su propia decisión y colaborando con Dios. Porque ellos son libres. En cambio, los que no están con Dios son forzados por la profecía. Y por eso, el pueblo de Dios cumple la profecía. El que no es pueblo de Dios, la profecía lo agarra. Y vamos a ver si esto no aparece en otro lado. Les hago una pregunta, no lo tengo acá. ¿Se acuerdan cuando Herodes hizo la matanza en Belén? ¿Estaba profetizada esa matanza, sí o no? Sí. Ahora les hago una pregunta. ¿Sabía Herodes que estaba cumpliendo la profecía? No. Sin embargo, la profecía lo agarró. Y aquí en el Antiguo Testamento tenemos un caso mixto. Tenemos el caso de Ciro. Estaba profetizado que Ciro iba a libertar al pueblo de Israel de Babilonia. Y dice así Isaías 45:1. Así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no cerrarán. Y hay otra profecía que dice, Isaías 44:28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo será fundado. En otras palabras, había una profecía de que Ciro iba a conquistar Babilonia y liberar a Jerusalén. Les hago una pregunta. ¿Ciro conquistó Babilonia? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estudiaron esa parte de la historia o no? ¿Ciro conquistó Babilonia? Sí conquistó Babilonia. Cuando él estaba conquistando Babilonia, ¿sabía que estaba cumpliendo la profecía? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque él todavía no conocía a Dios. Pero sin embargo, cuando él entró a Babilonia, ¿con quién se encontró en la ciudad de Babilonia? Se encontró con Daniel. Y cuando se encontró con Daniel, Daniel le habló de Dios, del Dios del cielo, y le mostró la profecía y les mostró las profecías a Ciro. Y Ciro se convirtió al Dios del cielo por la influencia de Daniel. Y cuando Ciro se convirtió al Dios del cielo, Daniel le mostró esta profecía que decía que él iba a dejar libre al pueblo de Israel de Babilonia. Y cuando Ciro, que ahora era parte del pueblo de Dios, leyó que él iba a dejar libre al pueblo de Israel, ¿qué hizo?
cumplió la profecía y lo dejó libre. Fíjense, cuando no era pueblo de Dios, la profecía lo agarró. Cuando era parte del pueblo de Dios, él cumplió la profecía. Y así está registrado en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 al 23. Dice así: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. ¿En dónde le había mandado? En la profecía. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Fíjense qué interesante. Ahora Ciro cumple la profecía. Y ahora viene lo interesante. La Biblia nos dice claramente que el tiempo del fin comenzó en 1844. Desde 1844 Dios está listo para venir al mundo, para rescatar a su pueblo. La pregunta es: ¿por qué Cristo no vino? ¿Por qué Cristo no vino? Cristo no vino porque no hemos cumplido la profecía. Y entonces la pregunta es: ¿qué profecía teníamos que cumplir? Si nosotros analizamos el Apocalipsis, la primera profecía del Apocalipsis está dirigida ¿a quién? La primera profecía del Apocalipsis está dirigida al pueblo de Dios. No es una profecía dirigida a la gente, a los musulmanes, no. Es una profecía dirigida al pueblo de Dios. ¿Y qué pide Dios en esa profecía al pueblo de Dios? La primera profecía, esa se llama la profecía de las 7 iglesias. ¿Qué le pide Dios a las 7 iglesias? A ver, Dios le pide que se arrepienta la iglesia, que se arrepienta a su pueblo. Y ese arrepentimiento dice que va a venir como consecuencia de levantar a Cristo. Pero a nosotros nos encanta analizar el Apocalipsis desde el capítulo 12 al final. ¿Por qué? Porque hemos hecho del centro del Apocalipsis es el Papa. Cuando la Biblia me dice que el centro del Apocalipsis es el Cordero. Y cuando yo levanto al Cordero, entonces voy al arrepentimiento. Pero como hemos hecho del Papa el centro del Apocalipsis, no tenemos ningún arrepentimiento. Y predicamos el Apocalipsis con soberbia, pensando que todos los demás tienen que cambiar, cuando la primera profecía nos habla de que tenemos que arrepentirnos. Y si nos arrepentimos, solamente tenemos que hacer eso. Como pueblo de Dios, buscar a Cristo, levantar a Cristo. Viene el arrepentimiento y Cristo viene. Y ahora voy a decir una frase fuerte. Desde 1844 no ha habido en la iglesia adventista una generación que quiera que Cristo venga. Estuvo a punto en 1888 de haber una generación que quiera, que iban a levantar a Cristo, pero la iglesia se dividió y hubo un grupo de gente que no quiso levantar a Cristo, quiso seguir levantando la ley. Y se enojaron con aquellos que querían levantar a Cristo. Y una de ellas con la cual se enojaron fue Elena de White. Y el presidente de la Asociación General de esa época hasta llegó a decir que Elena de White estaba loca. Y la iglesia no quiso tomar el evangelio de Cristo. Y si hubiera levantado a Cristo la iglesia se hubiera arrepentido. Pero como no levantó a Cristo, la iglesia se transformó en una iglesia soberbia. En una iglesia que se cree que es la última Coca-Cola del desierto y que todos tienen que venir a nosotros porque si no todos se pierden. Cuando nosotros posiblemente estemos más perdidos que todos los demás. El hecho de que estemos más perdidos que todos los demás no quiere decir que no hayamos sido elegidos. Dios quiere que se levante a Cristo. Y cuando se levanta a Cristo hay arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento entonces hay humildad, hay confesión. Cuando hay arrepentimiento vamos al pie de la cruz y nos encontramos todos al pie de la cruz. Ahora, ¿el pueblo adventista es diferente de otro pueblo? Sí. Tenemos un llamado profético especial que ningún otro pueblo tiene, pero eso no nos hace el único pueblo. Nos hace el único pueblo con un llamado especial. Dios a nosotros nos levantó para preparar camino para la venida de Cristo y para decirle a todo el cristianismo que tenemos que unirnos para esperar al Señor. ¿Y nos tenemos que unir en qué? En las Sagradas Escrituras. Pero nosotros en nuestra soberbia nos saltamos las profecías del Apocalipsis y hemos
utilizado el Apocalipsis para denunciar a todos los demás, pensando que nosotros estamos bien, cuando no nos hemos dado cuenta que la primera profecía es una denuncia, y especialmente una denuncia a un pueblo soberbio, que no es frío ni caliente, que es vomitivo. Y que Dios en esa situación no es que quiera vomitarnos, sino que no lo aguanta, no lo puede soportar. El vómito de Dios es involuntario. No es que nos quiera vomitar, pero Él cuando ve algo tibio, cuando ve gente que no quiere entregarse, cuando ve gente que culturalmente sigue una religión, cuando ve gente que viene porque no sabe vivir de otra manera, pero no gente comprometida con Cristo, a Dios eso le causa vómito. Y por eso Dios dice, yo quiero decirte que te hagas caliente, o si no quieres calentarte, sé frío, vete. Porque tan siquiera los golpes del mundo quizás te hagan reflexionar y vuelvas. Pero si estás tibio, te vas a perder en la tibieza. Y por eso en esta semana estuvimos levantando a Cristo, pero no un Cristo que simplemente es el Cristo que dice, ven porque Cristo te ama. Sí, Cristo te ama, pero con Cristo tiene que haber compromiso. Con Cristo debe haber entrega total. El que no está dispuesto a tomar su cruz y a seguir a Cristo no puede ser discípulo de Jesús. Y el mensaje del último tiempo es un mensaje radical. Es un mensaje sin puntos grises. Es un mensaje o soy o no soy. Pero el soy o no soy no está basado en nuestra conducta. Está basado en lo que Dios hizo a través de Jesucristo hace 2000 años. Y cuando tú aceptas lo que Cristo hizo hace 2000 años, cuando dejas que Cristo te lave por tu sangre, hay un amor que entra en tu vida que solamente puedes vivir para Él y para levantarlo a Él. Desde 1844, Cristo podría haber venido en cualquier generación. Pero no vino porque no hubo una generación que estuvo dispuesta a recibirlo. Y alguien puede decir, pero entonces, esto es algo muy... y yo me imagino que en este momento debe haber personas que están pensando muchísimo. Y algunas quizás personas que se empiezan a enojar conmigo, porque ya me ha pasado varias veces cuando he predicado esto. Pero quiero fundamentarlo con la Biblia. No quiero que esto sea una predicación, una interpretación personal. Quiero fundamentarlo con la Biblia. Nosotros sabemos que todo el Apocalipsis está basado en las imágenes del Antiguo Testamento. Y especialmente vamos a encontrar en el Apocalipsis muchísimas figuras que tienen que ver con el proceso que vivió Israel cuando salió de Egipto. ¿Estamos de acuerdo con eso? El que no entiende el Antiguo Testamento no puede entender Apocalipsis. Porque todas las imágenes del Apocalipsis están sacadas del Antiguo Testamento. Y es por eso que vamos a analizar algo muy interesante. Así como Dios estableció una fecha para el Éxodo. Dios estableció una fecha para el Éxodo. Génesis 15, 13 y 14 dice, entonces Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán, y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas. O sea, iba a haber una época de esclavitud para el pueblo de Dios. Pero Dios puso una fecha en la cual Dios se iba a movilizar para sacar a Israel de Egipto. Les hago una pregunta. ¿Salió Israel de Egipto, sí o no? ¿Salió en la fecha que Dios estableció, sí o no? Sí. Ahora les hago una pregunta. ¿Estableció Dios una fecha para que el pueblo entre a Canaán? ¿Sí o no? En la mente de Dios era que Israel entre a Canaán ¿en cuánto? En 1 año. ¿Pero cuánto tardó Israel? 40 años. O sea que la fecha del Éxodo estaba establecida. Era sí o sí se iba a cumplir. Pero la fecha de la entrada a Canaán era condicional a la respuesta del pueblo. La fecha del tiempo del fin en la Biblia está establecida, sí o sí. Y todos sabemos que esa fecha del tiempo del fin es 1844, y no voy a hacer un estudio de eso ahora. Eso se cumplió sí o sí, pero la fecha de la entrada a Canaán queda condicional al pueblo si cumple la profecía. ¿Se entiende? Ahora, Números 1:1 al 3. Israel salió de Egipto. Y nos dice lo siguiente, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba,
todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. ¿Qué está haciendo aquí Dios? Está haciendo un censo. ¿Un censo para formar qué? Un ejército. ¿Un ejército para qué? Para poder entrar a Canaán. Y entonces se hace el censo. Y entonces se forma el ejército para poder entrar a Canaán. Y entonces salen de Sinaí y llegan al Jordán. Y cuando llegan al Jordán, allí están Moisés, están todo el pueblo muy contento, pero entonces se acercan los príncipes de Israel y le dicen a Moisés, Moisés, ¿por qué no mandamos unos espías a la tierra de Canaán para corroborar si esa tierra, como Dios dice, que fluye leche y miel? Y Moisés no pensaba mandar espías, pero dijo, vamos a consultar a Dios. Y le consultó a Dios y Dios le dijo, está bien, manden espías. Y mandaron 12 espías, 12 príncipes de cada tribu para ir y reconocer la tierra. Y fueron y estuvieron reconociendo la tierra por 40 días. Y cuando volvieron trajeron frutos de la tierra. Y los frutos que trajeron de la tierra eran espectaculares. Entonces había unas uvas tan grandes, un racimo de uvas tan grandes que lo tuvieron que traer aparentemente entre 2 hombres en un palo, o así por lo menos están los dibujitos que nos enseñaron en la escuela sabática, pero eran grandes. O sea, en un palo traían 2 de los espías. Y me imagino que todo Israel estaba esperando, expectante, ¿cuándo vendrían los espías? Y en eso los niños, que siempre son los que están allí dando vueltas y jugando, ven que los espías se acercan. Y entonces se empiezan a gritar, ¡ya vienen los espías, ya vienen los espías! Y entonces ven que cuando vienen los espías, vienen con un racimo así de grande. Y entonces todo el mundo se empieza a venir y empiezan a preguntarle a los espías. Y los espías dicen, bueno, esperen, vamos a dar un informe oficial. Vengan todos. Y viene Moisés y todos. Entonces todos preguntan, ¿es verdad que en la tierra de Canaán fluye leche y miel? ¿Es la tierra bendita como Dios dice? Y ellos dicen, sí, la tierra es bendita como Dios dice. Es una tierra maravillosa. Y entonces dice, aquí tienen el ejemplo. Miren estas uvas. Y entonces ellos miran las uvas, que tenían unas uvas así como si fueran melones o sandías cada uva, imagínense. Entonces dicen, esas son las uvas, sí, este es un racimo que trajimos de las plantaciones, de los viñedos, de los cananitas. ¿Pero qué uvas? Y entonces uno de los espías dice, pero miren, así como son las uvas de grandes, imagínense aquellos que las comen. Y entonces dice, ¿cómo? Sí, dice, esa tierra está llena de gigantes. Está llena de gigantes. Y nosotros parecemos langostas al lado de ellos. Es más, son gigantes que están preparados para la guerra. Y nosotros somos un grupo de esclavos que no saben ni cómo pelear. Esto es un desastre. Esa tierra es tierra de que fluye leche y miel. Pero ante esas personas, ante esas ciudades fortificadas, nosotros no vamos a poder hacer nada. Y la gente comenzó a deprimirse. Y entonces los espías, 10 de los espías comenzaban a decir, sí, esto no va a poder ser. Y entonces Josué y Caleb dijeron, es verdad lo que están diciendo. Las uvas son grandes, los que los comen son tan grandes como las uvas. Pero nosotros tenemos un Dios que es más grande y es todopoderoso. Y Él nos ha mandado a conquistar la tierra. Por lo tanto, subamos y cumplamos la profecía. Y la gente dijo, no. Moisés nos ha traído aquí para matarnos, volvámonos a Egipto, tenemos que volvernos a Egipto. Y Josué y Caleb trataron de convencer a la gente, pero la gente se enojó tanto con Josué y Caleb que quiso apedrearla. A no ser que Dios se interpuso con su gloria y los defendió a Josué y Caleb. Si no los hubieran linchado. Y ahí Moisés tuvo que hacer lo que siempre hizo, fue a consultar a Dios. Y fue a consultar a Dios y le dijo, Dios, esta es la situación. Quieren volver a Egipto. No quieren cumplir la profecía y no quieren entrar. Y Dios les dijo, ¿a Egipto quieren volver? No van a volver a Egipto porque yo ya los liberé. Pero si quieren quedarse en el desierto, se quedarán en el desierto y no entrarán a Canaán. Y tendrán que dar 40 años vueltas en el desierto hasta que muera esta generación incrédula para darle oportunidad a la próxima generación. Y entonces Moisés salió, imagínense, Moisés que había hecho tanto esfuerzo con todo esto, fue y le comunicó al pueblo. Y cuando el pueblo escuchó, dijo, no, está bien, vamos a conquistar la tierra. Entonces Moisés le dijo, no, ya no es el tiempo. No, sí, armemos un ejército. Y armaron un ejército. Y es más, ahora agarraron y se fueron
para Canaán. Armaron el ejército y se cruzaron a Canaán. Y Moisés le dijo, no obedecieron en su tiempo. Ya está. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, tú tienes que dar el paso. No puedes seguir dando vueltas. Puede ser que un pastor te llame, puede ser que una persona te llame, ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es cuando el Espíritu Santo te dice a tu corazón, ya es el tiempo. Y cuando el Espíritu Santo te dice a tu corazón, ya es el tiempo, por favor, no des más vueltas, no endurezcas tu corazón. Y entonces el ejército ahora que iba a decir, sí, vamos a conquistar, oraron y fueron a Dios, le pidieron a Dios que los proteja, cruzaron el Jordán y los habitantes de Canaán los aplastaron como si fueran langostas. Y tuvieron que volver. Y ahora Dios entonces les dijo que vayan por el desierto y tuvo que esperar que esa generación incrédula muera. Ahora, hay una cosa interesante. Dios dijo que iba a haber 2 que podían entrar a Canaán. ¿Quiénes eran esos 2? Los que tuvieron fe, dijo Dios, todos van a morir, esta generación incrédula va a morir, pero Josué y Caleb, yo les voy a dar el derecho de entrar a Canaán. Ahora, esto es lo que me llama la atención de Josué y Caleb. Josué y Caleb podrían haber dicho, muy bien, ustedes se equivocaron, ustedes no tuvieron fe, nosotros vamos a hacer una carpita acá, váyanse a dar 40 años vuelta en el desierto y nosotros nos quedamos acá. Pero nosotros con ustedes, cabeza dura e incrédulos, con ustedes no vamos. Porque ustedes son corruptos, ustedes están mal, ustedes tienen ídolos en el corazón. Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar acá, vamos a hacer un ministerio independiente y vamos a quedarnos acá esperando que ustedes se mueran, después vengan a buscarnos y cruzamos a Canaán. No, eso no hicieron Josué y Caleb, como tú no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces tú vas a ver corrupción en la iglesia. Muchas veces vas a ver cosas que se hacen en la iglesia que no son las mejores. Pero las personas que hacen esas cosas son incrédulos. Y no por la incredulidad de ellas, tú tienes que salir del pueblo de Dios. Dios te trajo al pueblo de Dios. Y si te trajo al pueblo de Dios, vas a tener que caminar a veces 40 años con un pueblo incrédulo. Pero vas a trabajar para que la nueva generación crea. Y por eso Dios nunca te dijo que te vayas de la iglesia. Es más, si Dios me trajo a mí a esta iglesia, que se vayan los que vinieron por otros, pero el que trajo Dios no se va de la iglesia. Y si alguna vez te fuiste, te equivocaste. Y es necesario que vuelvas en el nombre de Dios y que no dejes, como dijimos en el primer tema, no dejes que los que rodean a Jesús no te permitan ser su discípulo, porque Jesús no se hace cargo de aquellos que lo rodean, sino de aquellos que lo siguen. Y en las iglesias hay un montón de gente que rodea a Jesús, incluso en la iglesia adventista. Pero esos que rodean a Jesús no son sus discípulos. Y Dios te ha llamado y Jesús te ha llamado a ser su discípulo. Y que trabajes con esa generación que ahora tiene una nueva oportunidad. Entonces pasaron los 40 años, comenzaron a morir las personas incrédulas quedaron en el desierto. Y entonces en Números 26, 1 al 4, nos dice que Israel nuevamente llega al borde del Jordán. Pero justamente cuando estaba en el borde del Jordán, había alguien que no quería que Israel entre. ¿Quién era que no quería que Israel entre? Satanás. Y entonces Satanás elaboró un plan muy, ¿cómo podríamos decir? Certero para arruinar a Israel. Por medio de un profeta que había sido el profeta de Dios, por medio del profeta Balaam. Y ustedes saben, Israel ya estaba en Moab. Y entonces estaba por entrar. Y Balac quería conquistar al pueblo de Israel, pero lo llamó a Balaam para que lo maldiga. Balaam no lo pudo maldecir al pueblo de Dios. Y como quería Balaam recibir dinero y no lo tenía, entonces le dijo a Balac, mira, yo no voy a poder maldecir al pueblo de Dios, pero te voy a dar una estrategia que va a ser la mejor estrategia. Dios está con el pueblo. Y mientras el pueblo esté con Dios, Dios va a seguir con el pueblo y el pueblo va a ser indestructible. Lo que tú puedes hacer es que el pueblo se aparte de Dios. Y si el pueblo se aparta de Dios, entonces el pueblo va a quedar débil. Y entonces, ¿qué le propuso Balaam a Balac? Una estrategia espectacular que es la que más usa ahora también. Dice, mira, agarra a las chicas más lindas de Moab y vístelas como ellas están acostumbradas a vestirse.
¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros dijimos que esos pueblos adoraban a Baal y el culto a Baal era un culto orgiástico. Entonces, para ir a adorar a Baal, había como el culto era una relación sexual. Entonces, las sacerdotisas tenían que vestirse de tal manera que los que vayan a adorar queden obnubilados por las sacerdotisas. Entonces, las formas de su cuerpo tenían que estar muy bien marcadas. Entonces, ese tipo de vestimenta atraía mucho a la sensualidad de las personas. Y entonces le dijo Balaam a Balac, manda a las chicas más lindas que seduzcan a los muchachos de Israel y que ellos comiencen a fornicar y que comiencen a fornicar y que vayan a adorar a Baal. Y ya vas a ver que ahí el pueblo se va a debilitar. Muy bien, llamaron a las chicas más lindas de Moab y entonces las comenzaron a mandar al pueblo de Israel. Y las comenzaron a mandar con una misión, la misión de seducir a los hijos del pueblo de Dios. ¿Y tuvieron éxito? Sí, muchas tuvieron éxito. Muchas tuvieron éxito. Y entonces comenzaron a hacerse amigos de las chicas moabitas, y cuando empezaron a hacerse amigos, como estas chicas no tenían ningún tipo de límite, no tenían ningún tipo de restricción, terminaron todos fornicando. Y cuando terminaron todos fornicando, comenzaron a caer plagas terribles en Israel. Ahora, esta es mi interpretación de las plagas. No era que Dios empezó a mandar plagas porque estaban fornicando, sino que, imagínense, el pueblo de Israel tenía 1 millón más o menos de personas. Imagínense 1 millón de personas en el desierto, sin agua potable y sin cloacas. Si ellos se mantenían de una manera sana, sin ningún tipo de problema, era porque Dios estaba con ellos. Pero entonces, cuando el pueblo de Israel comenzó a fornicar, el pueblo de Israel comenzó a dar un mensaje a Dios. ¿Qué le estaba diciendo a Dios cuando fornicaban el pueblo de Israel? ¿Qué le decía? No queremos nada contigo. Y como Dios respeta la libertad, Dios se aparta, y cuando Dios se aparta, comienzan a hacer las cosas como hubieran sido siempre. Sin la protección de Dios, comenzaron todas las plagas que se darían en el desierto. Y a raíz de esas plagas, la gente comenzó a morir. Y por eso tú puedes decir, lo que yo hago no me importa, está bien, pero tú quieres estar con Dios, está bien, tus acciones dicen con quién quieres estar. Entonces tú dices, pero yo amo a mi novia, soy director de jóvenes, no importa que forniquemos, no importa que forniques, no, es tu responsabilidad. Pero si tú quieres estar con Dios, cuando tú estás fornicando, le estás diciendo a Dios, Dios, yo no quiero estar contigo, no quiero que bendigas esta relación. Dios se aparta, respetando tu libertad. Entonces Satanás te tira un montón de caramelos, tú te casas y después de 2 años de casado dices, pero ¿por qué me metí en este lío? Porque te apartaste de Dios. Y después, cuando ya estás atado en este lío, cuando quedas embarazada, cuando quedas con las heridas, ya no puedes solucionar eso. Y por eso cuando Dios te dice que no forniques, no es porque a Él se le ocurrió, simplemente lo dice para que seas feliz, pero tú y yo no lo entendemos muchas veces así. Y creemos que Dios está queriendo coartar nuestra libertad, cuando lo que está haciendo es que nos está haciendo verdaderamente libres. Y entonces comenzó a haber un montón de plagas. Y entonces el fiel comenzó a ir a Moisés y le dijeron, ¿qué es lo que pasa? Moisés fue y le dijo a Dios, y Dios dijo, mira, ellos están fornicando. Y hasta que ellos no dejen de fornicar, entonces no se va a ir esta plaga. No voy a volver al pueblo. Y entonces Moisés reunió al pueblo y estaba diciendo que esa era la causa de la plaga. Y cuando esa era la causa de la plaga, entonces pasaba corriendo un príncipe, que debe haber sido uno de los príncipes que hace 40 años era un viejo verde ya, porque era de los príncipes que no habían creído. Fue corriendo y se fue corriendo con una chica moabita, y mientras Moisés estaba diciendo cuál era la causa del pecado, de la plaga, tuvo el desafío de meterse en una carpa y ponerse a fornicar con una chica moabita. Y Eleazar tomó una lanza, y cuando los vio fornicando mientras Moisés estaba reprendiendo y estaba diciendo que eso era la causa de la plaga, los atravesó con la lanza por la mitad en medio del acto. Y no vamos a analizar eso de la lanza ni nada, ahora no es el tema ese. Pero sí, cuando fueron atravesados por la lanza, la plaga paró. ¿Quiénes murieron en esa mortandad? Murieron todos aquellos que no habían querido entrar a Canaán y que en los 40 años no se arrepintieron y que llevaban Egipto dentro del corazón. Y entonces, una vez que ellos murieron, esa generación pasó, y ahora Dios le da la oportunidad a la nueva generación. Y fíjense lo que dice en Números 26, 1 al 4.
Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. ¿Qué está formando nuevamente? Un ejército. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: contaréis al pueblo de 20 años arriba como mandó Jehová a Moisés, y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos, escuchen bien, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Nuevamente Dios le da la oportunidad y hace un censo. Y cuando hace el censo forma un ejército y les da la oportunidad. ¿Quieren cumplir la profecía o no la quieren cumplir? ¿Y qué hizo esta generación? ¿La cumplió o no la cumplió? ¿Entraron o no entraron? ¿Entraron rápido o entraron lento? Entraron rápido, entraron pronto, porque se arrepintieron y estuvieron dispuestos a cumplir la profecía. ¿Te das cuenta todo lo que quiere decir esto? Desde 1844, Cristo ha querido venir aquí a la tierra, pero no ha habido una generación que quiera arrepentirse. Y alguien puede decir: ¿pero qué? Entonces mis abuelos, que yo los escuchaba, que eran tan buenos, ¿se van a perder? No. La Biblia dice que Dios, cuando salva, viene a salvar un pueblo, no viene a salvar individuos. Tú te salvas eternamente como individuo, pero cuando Él viene a buscar un pueblo. Y entonces, ¿qué pasó con tu abuelito que murió creyendo que Cristo venía y que parecía muy sincero? ¿Que se pierde? No. En las generaciones pasadas hubo Calebs y Josués que vivieron para que Cristo venga, pero que no llegaron a contagiar a una generación secularista, una generación materialista, una generación institucionalista que no quiso arrepentirse. Y esos que vivieron para dar su vida por la causa, que vivieron predicando, preparando camino para la venida de Cristo, fueron a dormir sin poder ver la recompensa, sin poder ver una generación que los acompañaba. Cuando Dios hizo el censo, no encontró el número necesario para que se habilite su venida. Porque el Apocalipsis dice que hay un número necesario para que Dios desencadene los últimos acontecimientos. ¿Qué va a pasar con esas personas? El Apocalipsis tiene una profecía que dice que habrá un remanente que no será una institución. Yo estoy totalmente en desacuerdo cuando decimos somos el remanente. No, el remanente viene siempre. Si quieren, tengo un estudio sobre eso, que no lo voy a dar, ya no tengo tiempo de darlo. Pero la Biblia dice que el remanente siempre se forma después de una crisis. Y todavía esa crisis no ha sucedido. El remanente es un resultado de una crisis permitida por Dios. Y en ese remanente quedan los fieles. La Biblia dice que es un número. Apocalipsis dice que 144.000. Es simbólico, literal, no interesa. Lo que sí, Dios tiene un número en la cabeza. Entonces hubo gente, como les decía, que esas personas vivieron para que Cristo venga, pero no vino en sus días, porque la gente no quiso seguir dando vueltas en el desierto. Pero la profecía dice que va a haber un grupo, la última generación, que se va a arrepentir, que va a levantar a Cristo. Y esa generación va a formar el remanente y Dios va a hacer un censo. Y entonces cuando Dios haga el censo, que lo dice Apocalipsis capítulo 7, Dios va a hacer un censo y va a sacudir la iglesia y van a quedar solamente aquellos que quisieron ver a Jesús, que quieren de corazón ver a Jesús. Y entonces cuando esos queden, hay algo muy lindo, una promesa muy linda que está en Daniel 12. Dice que ese grupo, que lo llaman los 144.000, es el grupo más poderoso que existió en la historia. Es el grupo con el cual Dios va a actuar de manera más poderosa que con que lo hizo con Israel cuando salió de Egipto. Y dice Daniel 12,
1 al 3 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y el versículo 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En otras palabras, lo que me está diciendo estos versículos, que antes de la venida de Cristo va a haber una resurrección, ¿cómo le llamamos nosotros? Resurrección especial. ¿Quiénes van a resucitar en esa resurrección especial? Todos los Josués y Calebs que vivieron desde 1844 hasta ahora queriendo de que Cristo venga, pero que su generación no los acompañó. Todos aquellos que desearon ser parte de los 144.000, pero no pudieron serlo. Entonces, un mes antes, no sé cuánto, no hay una fecha, un mes, quizás 2 meses, no sé cuánto, antes de la venida de Cristo, Dios va a levantar a esos Josué y Calebs y los va a poner junto con los 144.000 para que ellos puedan tener el privilegio de ver aquello por lo que murieron, de ver la segunda venida de Cristo en las nubes. Imagínense si Dios no es hermoso, si Dios no es tan maravilloso. Y por eso, hermano y hermana que ya está jubilado, pastor jubilado que has dado tu vida por el Evangelio y ves que todavía parece que no pasa nada, no bajes las manos, porque Cristo viene y Cristo va a venir pronto cuando se levante una generación que se arrepienta. Y yo espero que esta generación sea lo que se arrepienta. Cuando yo estudié el Apocalipsis, entendí este mensaje. El Apocalipsis dice, todo el que escucha este mensaje diga ven, porque la esposa dice ven. Pero también dice, entonces tú también tienes que decir ven. Cuando acepté este mensaje dije, yo ya no puedo vivir para jubilarme y asegurar mi jubilación y ver cómo mis hijos pueden ir a una buena universidad. No, yo tengo que vivir para la venida de Cristo. Y Dios me ha mandado, como te ha mandado a ti, a reclutar gente para los 144.000. ¿Y saben qué? Yo no sé si mi generación va a ser contagiada o no. Pero si llego a morir, quiero morir con el deseo de ver a Cristo venir en las nubes y haciendo todo lo posible para que Él venga. Y por eso hoy vine aquí. Por eso estoy aquí, porque ¿saben qué? La venida de Cristo está en las manos de los jóvenes. Yo empiezo a sospechar que mi generación ya quizás, no sé, parece que no respondimos. Pero ¿qué tal si hay jóvenes valientes que se levantan? Jóvenes que están dispuestos a jugarse por Jesús. Jóvenes que están dispuestos a levantar a Cristo. ¿Y por qué nosotros como adultos ahora empezamos a apoyar a esos jóvenes? Y en nuestros sermones entonces, en vez de levantar la ley, empezamos a levantar a Cristo para que los jóvenes guarden la ley. No es que estamos en contra de la ley, pero es hora de ensalzar a quién es el autor de nuestra salvación. Es hora de entender que en Cristo hay perdón. Y cuando nosotros encontramos que en Cristo hay perdón, entonces nos da ganas de vivir para su gloria. Pero cuando solamente estamos hablando en las iglesias de lo que tenemos que hacer por Él, de cómo tenemos que portarnos, de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos, y nos olvidamos del que nos hace vivir, estamos perdiendo la vida. Porque nuestra porción debe ser Jesús. Él debe ser nuestra canción, debe ser nuestra alegría, debe ser nuestro reír, debe ser todo para nosotros, Jesús. ¿Y saben qué? Yo tengo la sospecha, y con esto no quiero, pero tengo la sospecha que Dios está formando ese grupo de arrepentidos. Dios me está dando la oportunidad, no lo hago mucho, pero de ir a diferentes países. Y cada vez veo más claro los dos tipos de personas en la iglesia. En todos los niveles. En todos los niveles encontramos personas institucionales que simplemente tienen una forma de religión porque les pagan. Entonces, si no cuidan esa forma, no comen. Y en todos los niveles hay personas sinceras que quieren vivir para Cristo, que están dispuestos a confesar sus pecados, porque no nacieron perfectos ni nada por el estilo, sino que están diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en nosotros? Te damos permisos para orar. Y cada vez está siendo más claro ese camino.
Y hermanos, yo no les vine a poner acá la mano en el hombro, pero quiero decirles que aquí se respira un ambiente de búsqueda de Dios. En esta semana he respirado tanto entre los alumnos como los administradores, como en toda la gente que me crucé, gente que quiere buscar a Jesús. Y yo, ustedes saben que ya les conté mi experiencia, no soy un gran predicador, pero ustedes pueden ver lo que pasa cuando se levanta Cristo. Lo hemos experimentado esta semana. No es por la convicción de sermones poderosos, ni de grandes historias, ni nada. Simplemente cuando Cristo es real y levantamos a ese Cristo real. Ahora, joven y jovencita, especialmente quiero decirte, hoy Dios te está llamando para ser parte de los 144,000. Tú has sido llamado para formar parte de los 144,000. Has sido llamado desde el vientre. Y este va a ser mi último llamado. Va a seguir habiendo llamados. Pero posiblemente en esta semana tú te has dado cuenta que ya es la hora de dejar de dar vueltas y que el Espíritu Santo te está llamando. Y que ya no puedes dar más vueltas. Y por eso voy a hacer un llamado final. Un llamado a aquella persona que todavía no dio su paso para testificar por medio del bautismo acerca de Jesús. Y que quiere decir, acá estoy Jesús, yo quiero ser parte de tu ejército. Quiero que por tu gracia, cuando hagas el censo, yo quede registrado en el libro de la vida. Que quiero ser parte de esa última generación en la cual tú dirigirás y que cumpla la profecía por voluntad propia, no porque nos lo impusiste. Yo no quiero que me agarre la profecía, quiero cumplir la profecía. Habrá un joven que sabe que ese es el momento y que quiera dar ese paso y te pido para que pases aquí y quiero orar por ti. Habrá un joven o alguna persona, no me importa si es adulto, joven o lo que sea, que quiere decir yo quiero ser parte y quiero dar eso por medio del bautismo. Quiero hacer evidente eso por medio del bautismo. ¿Habrá alguien? No hay nadie. Una persona. 2. Jesús está sonriendo. Amén. Esto nos interrumpe. Me gustaría que suban. ¿Cómo es tu nombre? Carolina, Dios te bendiga. Dios te está recibiendo, Jesús te está recibiendo. ¿Cómo es tu nombre? Vanessa, Dios te bendiga. Pues no, vos venís a acompañar. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que quiere acompañar a Carolina y Vanessa y acompañarnos en este movimiento que va a ser el movimiento que va a preparar camino para la venida de Cristo? Ahora voy a hacer un llamado diferente. Ahora voy a hacer un llamado a 10 jóvenes, solamente 10, que ya se entregaron a Cristo, pero hoy entendieron que hay una visión mucho más grande de la que pensaban. Y que quieren decir, Jesús, acá estamos y queremos ahora comenzar a cumplir la profecía levantándote y buscándote a ti para que nos des arrepentimiento. ¿Habrá 10 jóvenes que quieren formar parte de esto? Amén. 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 Y hay más de 10. Amén. Gloria a Dios. Esto tiene toda una dimensión, este acto que están dando, y especialmente a Carolina y a Vanessa. Dios está haciendo algo en el corazón de ustedes, se está confirmando, ustedes están confesando a Jesucristo. Y Él está confirmando lo que ustedes decidieron en su mente. El plan de Dios se está elaborando porque Él ya los ha elegido a ustedes desde la eternidad. Y ahora Él va a empezar a trabajar individualmente con ustedes. Pero les doy un consejo, únanse, júntense a orar, júntense a estudiar la Biblia y júntense para una misión. Empiecen a trabajar por los demás. Dios no nos pidió que bauticemos gente, Él nos pidió que levantemos a Cristo. Y cuando levantamos a Cristo, la gente se va a bautizar.
Pero el bautismo no va a ser nuestra decisión o la decisión que nosotros provocamos en la gente. El bautismo va a ser el resultado de levantar a Cristo y Cristo le va a decir a la gente que se bautice. Y ustedes los van a invitar. Y van a ser reclutadores del movimiento final. ¿Les parece? Dios los bendiga. Vamos a orar así como estamos. Querido Señor, hay victorias en esta mañana y hubo victorias en toda esta semana. Bendice de manera especial a Vanessa y Carolina, que han decidido, Señor, entrar a tu pueblo, al movimiento final por medio del bautismo. Bautízalas con tu Santo Espíritu. Que se comience a abrir un nuevo horizonte en la vida de ellas. Tú las conoces, Señor. No sé cuáles son los problemas que tienen, pero como dijimos, Señor, ayer, que ahora las maldiciones que recibieron en su vida, tú las comiences a transformar en bendición, solamente porque las amas. Señor, hay un grupo de jóvenes que ya se entregaron a ti, pero hoy encontraron una nueva dimensión y se dan cuenta que tú los has elegido desde la eternidad para ser la última generación. Te pido que les des el poder de contagiar a esta generación. Y si ellos no pueden llegar a contagiar a esta generación, que puedan morir esperando la segunda venida, para que todos podamos resucitar en el último día o en la última semana, en la resurrección especial, y unirnos a los 144,000 para verte venir en las nubes, Señor. Queremos vivir para ti, queremos dejar de jugar a la iglesia, queremos dejar, Señor, de sentirnos orgullosos de nuestra iglesia, de nuestra vida espiritual. Queremos solamente sentirnos satisfechos por Jesús y que Jesús sea todo en nosotros. Señor, bautízalos a todos en tu Santo Espíritu. Bendice, Señor, esta institución, bendice a todas las personas, a los administradores, bendice a los profesores y que todos juntos podamos levantar a Cristo. Señor, ponemos todo esto en tus manos y te damos gracias porque tú cumples lo que prometes y en tu nombre te pedimos todo. Amén. Dios los bendiga. Y si les parece, vamos a terminar cantando entonces nuestro himno lema con todo nuestro corazón y con toda nuestra decisión. Si quieren, pueden, mientras cantamos, pueden ir sentándose.